Muy buenas. El tema que vamos a desarrollar hoy es características de los seres vivos. Cuando nosotros salimos de nuestras casas y vamos a un ecosistema donde podemos encontrar ríos, aves, reptiles o plantas, fácilmente podemos identificar en esos ecosistemas qué cosas son seres vivos y qué cosas no son seres vivos. En este video vamos a analizar cuáles son esas características que poseen los seres vivos que ustedes ya manejan. En primer lugar, vamos a hablar de la nutrición. Cuando estamos hablando de la nutrición, estamos hablando de la capacidad que poseen los seres vivos de poder obtener nutrientes de su medio. De acuerdo a cómo esos seres vivos obtienen los nutrientes del medio, podemos agruparlos en dos grupos. Uno, que son los organismos autótrofos, y otros los vamos a agrupar en los heterótrofos. Cuando estamos hablando de organismos autótrofos, estamos hablando de aquellos organismos que tienen la capacidad de poder fabricar su propio alimento. ¿Y qué organismos conocen ustedes que tienen la capacidad de poder fabricar su propio alimento? Las plantas, correcto. Cuando estamos hablando de organismos heterótrofos, estamos hablando de lo contrario, de aquellos organismos que no son capaces de poder fabricar su propio alimento. ¿Y qué organismos conocen ustedes que no son capaces de fabricar su propio alimento? Correcto, los animales. Otra característica de los seres vivos es el crecimiento. Cuando estamos hablando del crecimiento, estamos hablando del aumento en número y tamaño de las células que forman a un ser vivo. Otra característica que forma parte de los seres vivos, o sea, todo ser vivo tiene estas características y también tiene la homeostasis. ¿La homeostasis qué es? La homeostasis es una capacidad de autorregulación en la composición y las propiedades internas que posee un organismo. ¿Cómo así? Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, siempre nos pasa, que cuando hacemos una actividad física mayor de la cual estamos acostumbrados, siempre sudamos. ¿Por qué sudamos? Sudamos por la homeostasis, porque el cuerpo busca mantener un equilibrio interno. ¿Cómo así mantener un equilibrio interno? Cuando nosotros hacemos una actividad física, nuestro cuerpo, por decirlo de alguna forma, internamente se calienta. Y entonces nuestro cuerpo necesita tener nuestra temperatura corporal en el punto correcto. Y para ello lo que hace es que comienza a generar sudor en todo nuestro cuerpo. Y de esa manera baja la temperatura y nuestro cuerpo está estable, se autorregula. En eso consiste la homeostasis. Cuando estamos hablando del metabolismo, estamos hablando de la capacidad que tienen los seres vivos de poder procesar los nutrientes para poder obtener energía de ellos. La adaptación, otra característica que poseen todos los seres vivos, se refiere a esa capacidad de los seres vivos de poderse adaptar a un entorno. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un árbol de aguacate o de mango, no nos imaginamos que esas plantas se encuentren en un desierto. ¿Y por qué no se encuentran en un desierto? Porque en un desierto se necesitan, una de las características de un desierto es que hay muy poca agua o prácticamente no hay en algunos desiertos. Entonces, un árbol de aguacate o de mango en unas condiciones como esas simplemente se muere, desaparece. Pero hay otras plantas que sí han evolucionado de tal forma que se pueden adaptar a esas condiciones, como por ejemplo el cactus. El cactus mantiene el agua dentro de su organismo y gracias a ello puede sobrevivir. Entonces, cuando estamos hablando de la adaptación, estamos hablando de una característica de los seres vivos que le permite adaptarse a su entorno. Otra característica de los seres vivos es la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? La irritabilidad es, como ustedes pueden observar, cuando estoy manchando en la pantalla, eso es irritabilidad. Ustedes observaron lo que yo estaba haciendo, respondieron ante un estímulo lumínico. La irritabilidad es la capacidad de responder a estímulos. ¿Qué estímulos? Estímulos de la luz, estímulos sonoros, estímulos producto del tacto o la presión. Entonces, la irritabilidad es la capacidad de poder responder a los estímulos. Y finalmente tenemos la reproducción. Cuando estamos hablando de la reproducción, estamos hablando de un proceso a partir del cual se generan individuos de individuos preexistentes.
Hay dos tipos de reproducción. Una, que es la reproducción sexual, y la otra, que es la reproducción asexual. ¿En qué se caracterizan? Se caracterizan en que en la reproducción sexual, para que ocurra, se necesitan dos células sexuales. Se necesita la presencia de óvulos y espermatozoides para generar un individuo. En el caso de la reproducción asexual, no necesitamos dos células sexuales, sino que de un solo individuo se genera otro individuo. La forma de reproducción asexual es menos compleja que la reproducción sexual. Bueno, eso que les acabo de describir son las características que poseen todos los seres vivos. Todos los seres vivos. Cualquier ser vivo que usted piense tienen estas características. Usted piensa en una bacteria, las bacterias tienen estas características. Usted piensa en un hongo tiene estas características. Usted piensa en un ser humano tiene estas características. Porque todos somos seres vivos y estas son las características de los seres vivos. Si usted piensa en una roca, las rocas no tienen estas características. Esto ha sido todo en este video. Cualquier duda pueden repasar el video.